Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y esta mañana tenemos 1 hora y media más o menos. Tenemos con Sherlock Holmes de Awakened. Es la versión remake, ¿vale? Así que estamos con la Xbox Series X. Vamos a darle fuerte. Buenos días, Polilla, Licaso, José, y a ver qué tal el juego. El juego me encanta, pero tiene un punto negativo que ahora lo voy a comentar, ¿vale? Después de jugar bastantes horas con él. El juego, realmente, los tutoriales que tiene son muy pobres. Con lo cual, tienes que descubrir cómo se juega jugando. No hay más. Y yo necesité un par de horitas con él para conocer la base de cómo se juega la mecánica, ¿vale? Mis primeras 2 horas fueron fatales, cogí un dolor de cabeza porque no sabía cómo se jugaba, porque realmente el juego no te lo explica bien. Una vez que ya aprendiste un poco de cómo se juega, te va gustando el juego, pero según va avanzando la historia, la cosa se compleja. Entonces necesitas saber más. Y cuando ya al final has aprendido totalmente, como ahora, yo ahora mismo ya sé totalmente cómo se juega. Otra cosa que a lo mejor me cueste más descubrir una pista, una prueba, pero eso no es porque no sepa jugar, simplemente porque no la he encontrado todavía, ¿no? Pero lo que es la mecánica ya la conozco 100%. Entonces, una vez que la conoces 100%, pues es cuando realmente disfrutas del juego, ¿vale? Entonces, tiene su historia. Vale, hay que buscar, ¿ves? Aquí lo pone en la parte derecha arriba, que lo puedes quitar o puedes ponerlo para que si se te olvida, ¿no? El sueño de las ranas es infructuoso, así que desperté a la tercera ranita del sueño ocioso. Un hombre cuenta ovejas, Peter Chucky, lleva 0 contadas en la cámara retratada y yace asfixiado por unas almohadas. A ver, entonces... A veces tienes que meter la concentración para poder ver alguna pista, ¿sabes? Nada. El juego es excelente. Lo único punto negativo... Buenos días, María. Lo único punto negativo es que hasta que no aprendes cómo se juega, te pillas unos cabreos de la hostia. Y una vez que has aprendido, dices, hostia, qué jugazo. Esto es una obra maestra. ¿Me entendéis lo que quiero deciros? Pero todo por culpa porque no hay un buen tutorial que te lo explique bien. Ahí está el problema. Pero a lo mejor está pensado así para que tú mismo lo descubras cómo se juega. A lo mejor está pensado así, no lo sé. De todas maneras, el cabreo que me he pillado yo, pero ahora que ya sé cómo se juega, es cuando te das cuenta que el juego es la hostia de bueno. Es buenísimo. Pero claro, este juego no es para todo el mundo, es para gente que le guste investigar. Es que no es para todo el mundo este juego, ¿eh? Pero el que le gusta este tipo de juegos lo va a disfrutar muchísimo, porque pienso que es una obra maestra dentro de su género, ¿eh? Pasa que estos pasillos de...
Es que eso parecen laberintos, ¿sabes? Eso me cabrea. Cuando veo pasillos que parecen laberintos, me cabrea un montón. A ver si hay algo. Sí, es un juego para tener paciencia. Lo has dicho muy bien. Lo has dicho perfecto, María. Es un juego para tener paciencia. Lo que pasa es que cuando descubres las pistas, las pruebas, te da una satisfacción en el cuerpo y dices, hostia. Es como los Souls, son dificilillos, pero cuando vas avanzando la historia, el juego, pues te da una satisfacción enorme, ¿no? Pues lo mismo pasa en este juego.
Estoy buscando a un hombre que está encarcelado, pero que me va a ayudar a avanzar la historia, pero no me acuerdo dónde está. Porque como hay tantos pasillos, pues todo es loco. Aquí no es. Si lo encuentro, joder, al tío este, es que... Esto es un laberinto de cojones. Bueno, está pensado así para que te vuelvas loco buscando. No me gusta nada esta misión, de verdad. Sí, hay momentos que sí, bueno, está interesante, pero hay momentos que dices, hostia, tengo ganas de avanzar la historia porque estoy hasta los huevos. De verdad. Os lo digo en serio, Aquí está, ya lo he encontrado. Por aquí está. Lo que estoy buscando está por aquí. Esta es una de estas celdas. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The Royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem. Este juego lo voy a completar porque... Merci, Polilla, porque me gusta mucho este juego. I shall make you a general. Oh, you are too Porque kind, tengo más juegos, si Emperor. no, Now go. lo completo Your freedom en 2 awaits. días. I am coming, Josephine. Josephine, le voilà. Catch him! Psst. Watson, over here. Holmes? What are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Vale, ahora manejamos a Watson. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed.
Did a child make these? A mí me gustó el juego, María. Lo que pasa que empieza la historia buena y según vas avanzando la historia se va aflojando la historia. Y luego te das cuenta que es más de lo mismo. Matar robots, sobre todo robots. Matar. Y las misiones son más de lo mismo. Al final te cansas, María. Pero cuando te das cuenta cuando llevas un montón de horas. Entonces de vuelta te das cuenta que es matar monstruos, matar robots. Cambia de personaje, cada uno tiene sus habilidades. Tienes que ser muy fan para que te guste del todo. A mí me gustó, pero por eso le eché un montón de horas. Pero no llegué a completarlo porque hay un punto que tiene que ser muy fan para seguir hasta completarlo. ¿Vale? Entonces la misión le faltaba chicha, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Se vuelve muy repetitivo. Entonces ahí donde falla. Y por eso no tuvo el éxito que tenía que tener. No pasa nada, polilla. Por eso no tuvo el éxito que tuvo que tener el Avenger, porque las misiones no estaban bien curradas. Photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Good Lord, that's a lot of records. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. A visitor? No, you shouldn't have come here. Give it to me. No, I don't want to. Why not? Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. Yo tenía una urraca. Tenía, porque se ha muerto de vieja. Una urraca que mi madre la encontró que se había caído del nido y se iba a morir. Porque si no se lo hubiera comido un gato o lo que sea. La cogió la urraca y la tuvo en casa, dándole de comer, todo, ¿no? Y era chiquitina. Se hizo grande. Mi madre le sacó de la jaula para que volara, para que se fuera, ¿no? Y saca así la urraca, daba una pequeña vuelta volando y regresaba a la jaula, pero la puerta abierta de la jaula, ¿vale? Para que ella pudiera salir, entrar, que hiciera lo que ella quisiera, darle la libertad, ¿vale? Y se tiró más de 30 años, vivió más de 30 años la urraca. Dentro de la jaula tenía agua, tenía vitamina, porque mi madre compraba vitamina, una gotita que se echaba, tenía comida, tenía de todo. Y entonces la urraca se iba, volaba y volvía, y por la mañana siempre estaba allí. Y hablaba, la urraca hablaba. Hola. Josep, me decía, José, Josep. Hablaba la urraca. Sí, lo decía muy bien, ¿eh? Y era negra, blanca, ¿sabes? La típica urraca. Y era grande, era así grande.
Creo que subí alguna foto en el YouTube. Y se murió el otro día. No, bueno, el otro día, el mes pasado se murió. Tenía 30 años, claro, estaba tan súper bien cuidada. Y mira, fíjate si tiene conocimiento de los animales. Fijaros si tiene conocimiento de los animales, por eso no soy capaz de matar a un animal. Cuando ella se sentía mal, que no sentía que iba a morir, no se fue a volar por ningún lado, porque estaba débil, y fue a buscar a mi madre. Se puso, mi madre estaba sentada, se puso aquí, en el pecho aquí, y allí se quedó así, con la cabecita encima del brazo, así, y quiso morir en los brazos de mi madre. Y ahí se murió. De vieja. Sí, murió. Y el otro día, ya sabéis que tengo ocas. El otro día, yo tengo dos ocas. Una que se acerca, pero a 1 metro, pero no le gusta que le toquen. Pero la otra sí que le gusta, te busca para que tú la acaricies, la cabecita, el pecho y todo, ¿no? Una oca grande, Y son muy territoriales, es como un perro. Si entra alguien a robar, una persona extraña, la ataca la oca. No sé si lo saben. Y hizo una cosa que nunca me había pasado. Se me acercó y yo tenía el brazo así y puso la cabeza, o sea, el pico, la apoyó encima de mi brazo, así como un perrito, y yo acariciando la cabecita y así, y ella se dormía de placer que le daba, se cerraba los ojos y todo, de placer que daba. Ojo, y si yo me acerco a ella y no le digo nada, me empieza a morder flojo, como besitos, para que yo la acaricie. Fijaros si tiene el conocimiento de los animales. Y yo se lo comento a todos los cazadores que matan animales. Son unos salvajes. Para mí no son unos salvajes. No está permitido, que a lo mejor hay que pagar la licencia, a lo mejor, no sé, permisos, ¿vale? Para mí son unos salvajes. ¿Por qué? Porque no saben lo que están haciendo, matando a un ser vivo. Es un ser vivo. Los animales son un ser vivo. No tendrían que permitir que mataran a un animal. Y si matan a algún animal es porque va a hacer daño al ecosistema y puede ocasionar problemas graves a otros animales o algo así, ¿no? Pero mientras no pase eso, tendría que estar prohibido. O sea, eso de cazar por placer, como un señor que no quiero decir el nombre, que le gustaba cazar elefantes, un señor muy famoso, que hasta que al final se rompió la pierna o la cadera, y encima nosotros le pagábamos todos los españoles le pagamos de nuestros bolsillos, le pagamos para que fuera a cazar elefantes. Y se le perdonó porque era un señor muy importante en ese momento, que aún lo es. Yo es que todas esas cosas no lo permitiría. O sea, hay muchas cosas que no lo veo justas. Que cuando lo pasen los años, todas estas cosas, la sociedad se dará cuenta que estas cosas no tendría que pasar y no lo van a permitir. Como ha pasado en la historia, que había muchas cosas que estaban mal y luego lo han prohibido, ¿no? Y una cosa que tienen que prohibir es la caza. La caza de placer, que llamo yo. O sea que... Porque es que cuando tienes una relación con animales te das cuenta que el animal tiene sentimientos. Ya sea un pajarito. No. Es que yo... No sé si me explico bien. No quiero decir el nombre. Vosotros decir el nombre, yo no paso. Paso porque siempre habrá gente que lo va a defender este señor. Con lo cual no digo el nombre. A mí este señor me viene a mi pueblo. Es que no voy ni a verlo. Es que no voy a verlo porque para mí ha faltado respeto a España. Y aparte de que ha tenido una vida, un matrimonio mierda, así de claro. Ha faltado respeto, le ha hecho cuerno a su mujer. Pasa que yo no voy a decir nombre porque hay gente que lo respeta y que lo quiere muchísimo, le daría su vida por él. Esta gente, pues esta gente
I hear them No, nunca lo entenderé. Don't you hear it? Pero bueno, así la vida. Así la vida, porque siempre hay gente tonta perdida. Too Que bad my encima, parents had to leave encima so soon. nos quitan los impuestos para pagar putas y fiestas y cazar elefantes. Así va el mundo. Pero no voy a decir nombre. Ya no hace falta que diga nombre, si todo el mundo ya lo sabe de quién hablo. Con lo cual, para evitar problemas no digo nombre. This area is off limits. A patient has escaped. Vosotros podéis decir el nombre, yo no. Yo soy youtuber. Con lo cual, para no tener un problema, no digo nombre. Y además no hace falta decir nombre, si todo el mundo lo sabe. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other. No? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? Oh, de polilla. ¿Qué me estás contando? Mataste un pollito, una pisada, Dios mío. I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. Ah, tenías 2 o 3 años But we tú. don't speak of him anymore. A colleague? Ah, The tenías 2 o former 3 años. director here. ¿Y te acuerdas? One day Con he 2 o 3 años te realized acuerdas that cuando mataste al Edelweiss had pollito? outgrown him and had to leave. Polilla? You grow weary of me already, Doctor? How rude of me. I was absorbing your wise words, Professor, and must have got distracted. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being Te lo contó tu abuela. enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Vale, vamos al Palacio de la Mente.
Me falta alguna prueba. Me falta encontrar la llave. Es probablemente un objeto redondo de unos 5 centímetros de diámetro con la imagen de una flor de las nieves. Looks dusty but functional. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Good Lord, that's a lot of records. We rarely have visitors here. Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. Me parece It's muy an difícil. asylum in Bolilla, ves Switzerland, práctica, and you're práctica, one al of its final most aprendes. important patients. Esa parte me costó un If I'm poco, right Bolilla. here. That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. O sea, abajo te pone una pregunta, ¿vale? En ese puzzle que tú hablas, y tú tienes que buscar la respuesta, a ver si la localizas. What comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we were. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Sí, un segundo, por favor, que voy a atender a mi madre. Sabéis que la estoy cuidando. Ahora regreso.
Estoy con vosotros. Bueno, vamos allá. Vamos a observar. Parálisis facial. Quemaduras químicas severas. Pigmentación de la piel, el posible abuso de medicamentos. Dos cicatrices profundas. Incisiones quirúrgicas precisas. Un hombre adulto con dos cicatrices quirúrgicas profundas en lateral de la cabeza y una quemadura química antigua en una de las manos. El señor Wolf tiene un tipo de parálisis de los músculos faciales, probablemente resultado de una cirugía cerebral. Manchas de pigmentación azul y desastre en la piel debidas probablemente al abuso de medicamentos que contengan nitrato de plata. Parece que su condición es el resultado directo del tratamiento que recibió aquí en Black Edelweiss. Enfermo debido al tratamiento, enfermo y tratamiento no le sirve. Enfermo debido al tratamiento, diría yo. Sí. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me? Who are you? Oh, never mind. Vale, vamos al Palacio de Mente. A ver si descubrimos algo. No tengo más pistas. A ver aquí. Bien. Vamos avanzando, ¿ves, señores? En realidad se trata del profesor Becker, anterior director de Black Edelweiss. ¡Uy, era director! Ahora sufre un problema grave de memoria, pero sigue reteniendo la capacidad de escribir. Bien, bien. ¿Veis que polilla que pone abajo la pregunta y tú tienes que buscar la respuesta? Si la hay, si no hay tienes que seguir buscando hasta que la encuentres. Sí, ve que él sigue pudiendo escribir, igual que puede captar la interfaz de Gygax con una carta. Vale, vamos bien, Y vamos a... Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. O sea, la directora, la cabrona, cogió a este que era el director y se lo cargó para que lo olvidara de su pasado, para ella que cogiese el puesto como directora del
este manicomio, ¿vale? Gygax, que la mujer que dije yo que es mala, es una mala directora. Gygax es cruel. Dear Professor Gygax, I bitterly regret that I let my beautiful alpine flower fall under your influence. I see now that you never deserved to sit as the director of the Black Edelweiss. You will be brought to justice, and the world will know your cruelty. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this. Hay que buscar. Vale. Tengo que conseguir la llave. La llave. Expecting something different. La llave es probablemente un objeto redondo de unos 5 centímetros de diámetro con la imagen de una flor de las nieves. Tenemos que encontrar la llave. No one is allowed in or out. Professor Gygax's orders. I don't want to card block B tonight. When people shout, all I want to do is find a dark corner and hide. I can't bear it. Photograph seems recent. I can't let you through. Only Edelweiss staff may enter. One of the patients there whispers to me all the time. He tells me such horrible things. You're mean. That's rude. And I'm not. You're lying. Professor Gygax says I can return home as soon as I'm better. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me.
Unbelievable. Kunz, with me. Vamos adentro, coge la llave. Vamos a darnos prisa. Vale, faltan 4 pistas más. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Falta una pista. Hola Paco, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Contra la llave que buscamos. Siempre la última pista es la que cuesta más controlar. Me cago en la hostia. Ya está, encontrada. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Nueva metálica diseñada para que parezca un matasellos o relieve de una flor. Es normal. Mide 5 centímetros de diámetro y para que pase inadvertida. Porque no hay nada más por aquí. A ver, ¿qué es esto? No. Joder, que bien domino el juego, Paco. Bolilla, lo domino súper bien el juego, Pero lo que me ha costado aprender su mecánica, tío. Pero es que porque el tutorial que te ponen es muy básico, Pero, ¡buah! Aquí se pone.
Un momento que voy a ver cómo está mi madre. Ahora vengo. Vamos. Seguimos. It's sealed tight. I can't exit the same way. The tooth of an adult male, likely lost in a beating. Only a couple of days old. The inside of the cuff is worn. It's been used often. A wax cylinder. There is something recorded on it. Un momento, por favor. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps.
aquí no hay nada más. Oh, the smell. Dear God, is that body parts? Tío, hay partes del cuerpo que están aquí en el pozo. ¿Qué animales? Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Utterly inhuman. O sea, aquí mataban a la gente y atrofiándola la dejaban en el pozo. ¡Qué fuerte! Una llave. Looks as if it's been recently used. Ringlui Maglana Parkatulu, Rillier Wagnana Galpatagan. Ringlui Maglana Parkatulu, Rillier Wagana Galpatagan. Ringlui Maglana Parkatulu, Rillier Waglana Galpatagan. Ringlui Maglana Parkatulu, Rillier Wagana Galpatagan. Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Full grain leather straps. Impossible to escape. A very professional brain dissection. Get out of my head! Buenos días, Jorge. Find reverence for the one that trembled. Lord, Cleft your surrender your soul and become a servant of madness. please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal, do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken, and let the World behold!
The light of the abyss is the light from the abyss. Ugh. Get out of my head. Está bajando un ascensor. A hydraulic elevator. ¿Dónde lo llevará? Watson? Holmes, What are you still doing here? still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. And I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Se la han cargado a ellas. La han matado, ¿eh? Heidi. Joder, qué mal rollo da esta muñeca, ¿no? It end up here. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. The patients here wear the same robes. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Vamos a palaciosamente. Esto sí que es difícil. Vale. Varias pruebas señalan ahora a Nueva Orleans. Parece que los secuestradores han enumerado los servicios de venta de gemas de la casa de banco de E.W. Gray. O sea, tenemos que ir a Orleans. Pista Nueva Orleans. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Joder. ¡Qué bueno soy con este juego! A ver, Topolilla, qué bueno soy. ¡Guau! Nothing in this world. Holmes? You seem troubled. I'm not Vale, Polilla, hasta luego. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear.
Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. Treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Te gusta el juego o no? I know you to be a diligent author, but a mí me encanta, one request. Me encanta. Pero necesité un periodo de adaptación de cómo funcionaba el juego, su mecánica. Necesité... Pero bueno, una vez que aprendes cómo se juega este juego, es una maravilla. Es una obra maestra en su género. Es la hostia de bueno, pero claro, necesitas pasar un periodo de adaptación, de aprendizaje. Ahí está el problema, porque es que los tutoriales que da es que son muy pobres de cómo se juega. Pero bueno, al final vas aprendiendo. Nueva Orleans. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. It's fine, it's fine. I'll just put everything back. Where are the socks? Ah, not an auspicious start, is it? Never mind. I'll handle it. You go on ahead. These, handcuffs. Are they yours? Oh, this never happens to me, sir. Honest, ask anyone. I'll get this sorted. Don't worry. No need to bring the boss into it. Sí, es un juego para tener paciencia. Es un juego para ir tranquilo, sin prisa, ¿sabes, Jorge? Where you at, gentlemen? Here to enjoy yourselves?
Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. Got a spot in mind? Actually, I'm not sure yet. ¿Qué ha desaparecido? More people missing here, too. ¿Quién ha desaparecido, gente? Our ship leaves tomorrow morning. No room for sightseeing then. El barrio de pescadores. Estoy escuchando cocodrilos, La verdad, vivir así, al lado de los cocodrilos, es un poco estresante, ¿no?
sea, vi un documental que había un pueblo que vivían junto a los cocodrilos, y los cocodrilos iban caminando al lado de las casas. Y decían que estaban tranquilos, que los cocodrilos, mientras tuvieran comida, que no atacaban, a no ser que estaban amenazados. Pero aún así, había gente, se veía que le faltaba una pierna y iba con muletas, porque le habían arrancado la pierna a un cocodrilo, ¿sabes? Pero bueno, esta gente, por mucho te quiere acostumbrar, nunca sabes si el cocodrilo tiene hambre o no tiene hambre. El barrio chino. Esta zona es grande, ¿eh? Hay que buscar el banco. La estación. Me parece que ya lo he visto el banco. El banco está allá arriba. Esas banderas grandes, ¿no? Mr. Frank Barnaby, right? Auction's about to start. Miopía. Abraham Lincoln está vivo. Algo en el bolsillo, un bocadillo. El guardia del banco es todo un personaje. Se guarda un bocadillo en el bolsillo mientras lee a Abraham Lincoln vivo. Lo que le convierte en un necio paranoico de mal gusto. Además es miope. El guardia del banco es todo un personaje. Se guarda un bocadillo en el bolsillo mientras lee a Abraham Lincoln vivo, lo que le convierte en un necio paranoico de mal gusto. Además es miope. You have me mistaken, sir. My name... If you ain't Frank Barnaby, you ain't coming in. Listen, the fate of many lives is at stake. I'm sure it is. So, not going to let me in then? No name, no invitation, no entry. No va a dejar pasar. Holmes, over here. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who?
Frank Barnaby, most likely a local. And you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. Hay que buscar a este señor. Este señor, a ver, este señor. Pero ¿dónde lo podemos encontrar? Frank Barnaby posee una invitación a la subasta del banco, pero ¿dónde está este señor? Hay que localizarlo. America, Holmes. I never thought I should be so lucky as to visit. How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Locked. No one's here. Look, Watson. What have we here? A local crime star. A star? You have a strange way with words. Frankly, we have more pressing matters. I'm This not place going after these is a troublemakers, Spartan charm, but the does it posters not? will add... I read a study that suggests facial features can determine a person's tendency towards cruelty or deviant behavior. Well, you can't stop progress. Truly, a change of scenery does wonders for one's constitution. I feel invigorated. Por aquí no, por aquí no estará. A ver. Un cerdo aquí durmiendo, tumbado en la calle. Bueno, en aquella época podía ser que sí, ¿eh? Habían cosas. Yo me acuerdo en un barrio de Tarragona, me acuerdo yo, hace años, o hace más de 20 años, 30 años atrás. Tengo 54, esto lo vi cuando tenía yo 25 años. Pues sí, hace 29 años. Iba por una calle y vi en una primera planta, ¿vale? Por una ventana se asomaba la cabeza de un caballo. O sea, habían cogido un caballo y lo habían subido a su piso y el caballo se asomaba, salía por la ventana la cabeza. Dios mío, nunca llegué a ver algo parecido. Flipante. Cuando ve eso dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Un caballo en un piso. Un caballo, no era muy grande, por lo que veía, pero bueno, es igual, es un caballo. Un caballo no puede estar en un piso. Yo eso dije a la policía, digo, oye, me he visto un caballo. Dice, ¿dónde? Está el sitio. Dice, eso no es normal. ¿Es una broma? Digo, no, no es una broma. Es verdad, pueden ir allí, que lo pueden ver. Y sí, fueron a verlo y no sé qué pasó, que se lo llevaron el caballo. Porque el caballo no podía estar en un piso. Luego aquí en el pueblo donde yo vivo hay una familia que tiene un cerdo en su casa. Un cerdo. Pero es una raza, es un cerdo mascota, que le llaman. Color blanco, completamente albino. Y no crece mucho, ¿sabes? De un tamaño de un perro. Y el cerdo lo tienen como una mascota, lo pasean por la calle. Y está por casa y historia. Pero claro, el cerdo se caga mucho. Y no sé cómo lo hacen para limpiar la mierda, porque claro, en casa el cerdo debe cagar por todos lados, continuamente. Debe ser una locura. Un perro le enseñas a que lo cague en casa, pero un cerdo, ¿cómo le enseñas? Pues señor, tiene un cerdo, no va de coña, Os lo juro que, más o menos, podéis mirar en internet que hay cerdos que venden cerdos mascotas. Y ella lo compró en Madrid, a un criadero de cerdos, que es un cerdo especial para tenerlo como si fuera un perro. Y le costó un dineral, el cerdo. Y lo obtienen, lo pasean, lo quieren con locura como si fuera
Un perro. Algo increíble. Yo no sería capaz de hacer eso. Cerdo. Y luego que cuando viene alguien a casa, lo tienen que tenerlos guardados en una habitación. Porque el cerdo muerde, no deja que nadie entre a casa. Cuando ve una persona que no conoce, ataca, muerde, pero muerde de verdad, ¿Dónde está el señor Frank? The people here in New Orleans seem particularly friendly, don't you think? Even mosquitoes know how to buzz off. Can I ask you a question? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Los lugareños afirman que tienen una tienda en el barrio chino que se llama Joya Ocultas de Barra. Vale, ya sabemos dónde tenemos que ir. Ya tenemos algo adelantado. Chino, pero yo creo que era por aquí. Hay que buscar la tienda. Do you know anything about this? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Creo que es esto. Es esto, sí. Rather unassuming for a jewelry store. Damn. He at it again. Locked. No one's here. He still owes you. Locked. No one's here. Ah, está cerrada. No hay nadie. Locked. No one's here. Está cerrada. We better get moving if we want to get to that auction. A ver si sabe algo este señor. Could you help me? Don't be angry with me, sir, but I don't know. A lo mejor tenemos que colarnos dentro. We better get moving if we want to get to that auction. We better get moving if we want to get to that auction. Está cerrada la tienda. ¿Cómo entramos? Locked. No one's here. We better get moving if we want to get to that auction. Locked. No one's here. Rather unassuming for a jewelry store. 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 Yes, let me help you then. Help me, please. Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Oh, baby.
I know. Yes, there you go. Do you know anything about this? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. What are you trying to do? May I ask you something? No, I've not heard about that, sorry. Help me, please. I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Can you satisfy my curiosity? I know a lot, but not this. Are you able to help me? I have no idea what you're talking about. Excuse me, just one question. I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Los dos caballeros afirman que el Barnaby les debe dinero. Tiene fama de alcohólico y se está emborrachando en estos momentos en un bar local que se llama Giddy Gator, en el barrio criollo. Se le puede reconocer porque lleva un sombrero amarillo y una chaqueta verde. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde está ese? A ver, mapa. Barruchino. Aquí. Vamos a este barrio. Aquí debe estar por aquí él. We better get moving if we want to get to that auction. May I ask you something? No, first I've heard of it. A buscar el bar, Can I ask you a question? No, first I've heard of it. El famoso bar, ¿dónde está? ¿Quién está por aquí el bar? Do you know anything about this? You better ask someone else about that. Tiene que estar por aquí. Joder. Dichoso bar. Yeah, I did. Esto parece, tiene pinta bar, puede ser. Barnaby, unconscious but with his eyes Es open. es él. Look, Watson, the two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Vale, aquí tenemos la invitación. Eureka! Ya What have you tenemos. got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Vamos a cogerla. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Ahora se va a disfrazar. Holmes, must we really indulge in this farce? Y como el otro está mal, tiene mala vista, pues no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta y se va a pensar que es el otro y le va a dejar pasar. Where's my cash?
Frank, in a bartender's tip jar? Va, pasa ahora. Por allí. Al final me conoceré a Dedillo todo el mapa, toda la ciudad. I'll wait here so as not to arouse Venga, suspicion. tenemos que hablar con este señor para que no deje pasar. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Vaya guardia, pone un guardia aquí que no ve ni a un metro. I've never seen gems so Desde luego. I simply must have them. This might be useful. I'll make a note. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Hola Esteban, Pleasure buenos to meet you, días. Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. It doesn't say where these stones came from. No provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the Le ha real pillado. Barnaby? Le ha pillado. Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Sombrero de lana grande, demasiado grande. Es un sheriff, Campeón de revólver. Campeón del revólver dorado. Orgulloso o pretencioso. Posesión de poder. Sheriff Group. Le gusta la moda o detesta ensuciarse. Textiles de lujo. Le importan las apariencias. Le gusta vestir bien. El Sheriff Group no es más que un perro ladrador, poco mordedor. El hombre intenta aparentar que es una figura destacada en la vida. Ay, un momento, por favor, que no sé si me están llamando. Un segundo. A ver. Perro de... ¿cómo se pone aquí? A ver, el hombre intenta aparentar que es una figura destacada en la vida de Nueva Orleans. Sin embargo, solo es un engranaje menor dentro de la maquinaria gubernamental. De hecho, se siente tan incómodo e insatisfecho con su papel que intenta conversar con torneos ridículos, aspecto de la moda y un comportamiento amenazante. Amenaza
El plan de el bastante escéptico, se cuida las uñas, su apariencia de su imagen, sin embargo, son una tapadera del superior de la naturaleza del medio, y sin momento en la comunidad local, que usa su imagen para distraer y disfrazar sus verdaderas intenciones. Pues no sé, ¿qué diría yo? ¿Cuál escoger? Vamos por esta. Amenaza refinada. Of course I know you, Sheriff. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa. Think careful now, 'cause Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Le ha pillado, ¿eh? I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Va a regresar al barco para cambiarse para evitar el legado de Barnaby. Claro, tiene que cambiarse la ropa. El barco estaba por aquí. Su barco. A pox on the crew. A pox on the crew. ¡Ay! Espérate. ¿Y si hacemos un viaje rápido? Espérate. ¿No puede cambiarse? Tiene que regresar al barco. A ver. Su barco era por allí. Me he caído al agua. Joder.
¿Es su barco? Me diría que era el otro. ¿Por aquí, Can you satisfy my curiosity? No, honey, I've heard nothing. Can I ask you a question? No, honey, I've heard nothing. ¿No? Yo no sé, pero yo diría que ellos cuando aparecieron en esta ciudad, creo que era por aquí. No. No! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. Joder, ¿dónde está su barco? A ver, vamos a situarnos. A ver. Mapa. Barrio chino. Barrio criollo. Barrio de pescadores. Joder. You know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? A ver, hay que volver el barco, vale. El barco. Vale. Nosotros aparecimos aquí. Al principio cuando llegamos. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. Ya toca volver al barco y cambiarse para evitar el legado de Barnaby. Sí, pero el barco, ¿dónde está? Ese no es el... No se puede entrar. A pox on the crew. Hay una plaga en la tripulación. A pox on the crew. Una plaga en la tripulación, por eso no podemos entrar. ¿Y el otro barco? Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Ah, vale, siempre es un placer ver lo habitual, señor Barnaby. Tenemos que quitarnos la ropa como sea. Can you satisfy my curiosity? No, I've never heard of it, but I can help you with something else. May I ask you something? I'm sorry, but I've never heard of that. Is this familiar to you? You better ask someone else about that. Do you know anything about this? No, I've never heard of it. But I can help you with something else. Pero es que yo quiero cambiar la ropa, no me deja. Que no puedo cambiarse.
Y si regresamos... al que está borrachín. Y vamos directamente allí. A ver. Excuse me, just one question. I'm very sorry, sir, but I can't help you. Ah, aquí está la ropa. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. Nuestra It ropa was está en like el the agua. luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby... Claro, yeah, por eso no encontramos la ropa, porque alguien tiró al agua. I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. Vale, ahora podemos cambiar la Is ropa. that Qué bien. what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Forget the Holmes, and I'll hand sheriff. you over I'm to sure the it sheriff. was simply bluster. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the Nymph. Just tell me what you've learned. Vale, debe ser ese otro barco que hay allí. Perhaps you'd like someone new today, Frank. How about Miss Trixie or Jonah? Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there Es que en were aquella época anything to era muy fácil know, decir, Champagne will yo know soy it. tal, She's yo across soy tal, everything in New Orleans. porque no había Look for her in the identidad, fisherman's no village había, behind the no había Creole documentación Thank you again, con Lucy. fotografía, I con los shall huellas make my dactilares ni nada, no había en aquella luck, época. Johnny. Todavía había Keep mucha out of gente trouble. que decía que era tal persona y mentían. Vale. Conoce todo sobre Nueva Orleans. Trabaja en el barrio de pescadores, detrás del barrio criollo. Vale, pues tenemos que ir para allá. El barrio... ¿Se puede ir? No me deja. Oh, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. No me deja hacer viaje rápido ahora. Ahora sí, me deja, vale. We're critiquing wardrobes, Holmes. Maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? No. Detrás del...
feel much better in this suit, even if it is not mine. El barrio Pescadores. Yeah. Aquí era. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Sheriff. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes Esa on es la around mujer que these tenemos parts. que encontrar. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1-2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire him out for dollars. Or a bottle of you-know-what. Thank you for the offer and the help. Vale. Perfecto. A la primera hemos ofertado. Seguramente el vendedor de las joyas que se oculta tras la A del telegrama del instituto Edicion sea Edicion, del barrio francés. Vale, y ahora tenemos que ir a ver si este. Vale. El barrio francés está... Mapa. Barrio chino. Ese mapa. Esa zona nunca hemos estado, a lo mejor. A ver si podemos cruzar. Bueno, sí, vamos a dejarlo. Esto es un vicio total. Me gusta muchísimo este juego, pero tengo que comer, tengo cosas que hacer. Seguiremos desde este punto. Vamos a guardar. Es una obra maestra en su género. Es un gran juego. Totalmente recomendable, pero para gente, repito, como siempre lo he dicho muchas veces, para gente que le gusta este tipo de juegos y se puede dominarlo mejor. Bueno, pues nada, hemos avanzado muchísimo hoy, muchísimo en la historia. Así que nada, nos vemos esta tarde si todavía a las 6. Si no, tengo que salir un momento, pero si espero que sea puntual y a las 6 esté con vosotros. Y si no, a las 7 seguro. Bueno, nos vemos, hasta luego.